Pablo llega a México fundamentalmente para ver a Diego Rivera. Ellos llegan y en domingo deciden inmediatamente, antes que nada, ir al estudio de Diego. Pablo va al estudio, Diego lo recibe muy cariñosamente, incluso se pone a platicar con él de pintura mural inmediatamente. Y le dijo, ¿sabes, Pablo? Tenemos que salir, tenemos un compromiso. Te voy a dejar todos estos dibujos que hice en Italia para que los estudies. Y quiero verte el lunes en la Secretaría de Educación. Cuando te vayas, cierras la puerta. A Pablo le impresionó mucho la confianza de Diego de dejarle todos sus dibujos y su casa. ¿Qué más puede uno dar que su casa? Y que cerrara la puerta. El lunes lo vio y estaba impresionado por la pintura de Diego. Pero Diego inmediatamente le dijo que él no era el único pintor, que este movimiento eran muchos artistas como él y que él debería verlos a todos para que se hiciera cuenta de eso. Pablo platica con todos y lo que se da cuenta es que ellos se están ocupando del pueblo de México, todos, José Clemente, Charlotte, etc. Le impresiona mucho sentir que ellos están pensando, que están queriendo decirle al pueblo de México algo, que eso les interesa mucho hablar con el pueblo. Y creo que eso fue un leitmotiv de Pablo para buscar trabajadores, etc. Lo que le apasionaba era la pintura mural, porque creía que ahí había un diálogo, un entendimiento, una lectura de la gente que viera sus murales. Pero siempre pensaba en el lugar donde iba a pintar, quiénes iban a ver eso, qué les gustaría ver, qué era lo que pasaba ahí, qué era lo que Pablo estaba haciendo. Y no solo en los murales en México, como Abelardo Rodríguez, que muchos de los personajes ahí son gente que trabajaba en el mercado y con los que Pablo tuvo mucha cercanía hasta invitarlos a su estudio a tomar un café o tomar él con ellos algo en el mercado. Recorriendo las calles de México, viendo la arquitectura que le impresionó hondamente, buscó un lugar para vivir. Y caminando por Belisario Domínguez, en un edificio viejo de ahí, estaba una mujer indígena, era de pie en la puerta, con un anuncio que decía, rento un cuarto. A Pablo le gustó mucho la mujer porque la vio muy pulcra, con su nagua larga, pero con delantal que tenía encaje o tira bordada así. Le gustó mucho la figura y sí, se acercó a ella y le preguntó por qué. La señora también lo revisó y le gustó y le dijo que sí, que tenía ese cuarto. Y ya se quedó ahí, que es un barrio muy populoso. Inmediatamente hizo contacto Pablo con los parroquianos de ahí, la gente que venía diario. Y muchos de la gente que él pintó es de ese barrio. Pero siempre platicaba con sus modelos, qué querían, qué estaban haciendo, en qué trabajaban, cómo vivían. Siempre le interesaba qué era la situación personal de ellos, si estaban bien remunerados, qué les faltaba, qué querían que él pidiera desde el muro para ellos. Toda la obra de Pablo es un reclamo a la justicia social
no solo del pueblo de México, sino de los pueblos del mundo, ¿no? Todo el desamparo, toda la situación en que viven, pero sobre todo Pablo hace hincapié en la aportación de los obreros, de toda la gente que trabaja en distintos oficios, lo que eso significa para México, la importancia, desde luego económica, pero social, de solidaridad, de todo eso. En ese tiempo, Pablo se interesaba tanto en ellos, en los obreros, supo todos los sindicatos. Para él eran como, no puedo decir la palabra, como sagrados, pero creía en los sindicatos y en que hacían algo para la gente. Creo que creía que ahí era una realización, vamos, una respuesta a todo el mundo de diferentes oficios, ¿no? Aquella que barrio abajo se llama Panchita y tiene los ojos grandes, la boca chiquita. No sé qué siento cuando se mira bonita de la alma. Y lo que me interesa es el hombre actual y sus problemas y que debemos resolverlos lo mejor posible. Hay que confrontar lo difícil y tratar de hacer algo para el pueblo.
واحنا فداها نابلس واحنا فداها اعلناها نابلس واحنا فداها Because of you, our nation is more secure. Because of you, the tyrant has fallen and Iraq is free. Blut von unserem Blut und in eurem jungen Gehirn brennt dasselbe Geist, der uns beherrscht. Menderushkan kawis nirashingia por causa de males severiana jimbo. Menderushkan kawis niras a ver si canis miriquarian male severianitania. Menderushkan kawis nirashingia por causa de males severiana jimbo. Menderushkan kawis niras a ver si canis Era un ambiente de aprender no solamente las cosas de la realidad plástica que teníamos que presentar al pueblo mexicano como un mensaje, sino el contenido político importante en eso. Y una crítica de la corrupción en esa época también. Me iba a mi estudio, salí y dibujaba en la calle. Buscaba la vida y el carácter de cada persona que yo podía ver en la calle, ¿no? Que fuera interesante. Yo sigo expresando mi interés para el pueblo, ¿no? Mexicano y para el pueblo americano. Por ejemplo, lo que está sucediendo en todo nuestro Latinoamérica es parte de mi interés para los pueblos, ¿no? Porque lo importante es la lucha del hombre.
No cabe duda que estamos en una situación difícil, pero hay que confrontar lo difícil y tratar de hacer algo para el pueblo, ¿no? Si el país está en una situación caótica, no importa. Hay que luchar, ¿no? Siempre.